Bueno, continuamos en este magazine informativo de K30, hoy viernes 14 de septiembre, son aproximadamente las 7:30 de la tarde y ahora vamos a hablar, tenemos al teléfono a Jacinto Guerra, que es técnico de la Asociación de Empresas Vinícolas de Extremadura. Buenas tardes, Jacinto. Hola, muy buenas tardes. Hola, Jacinto. Bueno, ¿cómo se presenta la campaña de la vendimia este año? Bueno, pues la verdad es que la vendimia está, podemos decir, bastante avanzada, especialmente en lo que se refiere a las variedades más tempranas, sobre todo las tintas, que prácticamente, por lo menos en Tierra de Barro, que siempre es la zona que es más importante, evidentemente, y que se vendimia antes, está prácticamente casi finalizando, en lo que hablamos de tintas. ¿Cuándo La comenzó blanca, esta campaña? ¿perdón? ¿Cuándo comenzó, Jacinto? Pues las primeras uvas, que son las más tempranas, de variedades que no, digamos, no son autóctonas, variedades tipo Chardonnay, tipo Merlot, empezaron a principios de agosto, o hacia el 8, el 10 de agosto, y podemos decir que llevamos unos 15 días, o sea, perdón, un mes y algo de campaña. ¿Cómo es la calidad de la uva este año? La calidad está siendo excepcional porque, desgraciadamente, con motivo de la sequía, que tiene sus graves inconvenientes, como supongo que ahora lo comentaremos, tienen unas ventajas, y es que prácticamente no ha habido ninguna enfermedad. Podemos decir que las enfermedades han sido nulas, con lo cual no ha habido tratamientos y la uva está tremendamente sana y con una calidad excepcional. Hablabas de esa sequía, efectivamente quería comentártelo, ¿qué consecuencias está teniendo sobre la vendimia? Pues la principal consecuencia negativa de la sequía es que la planta ha sufrido bastante, o está sufriendo escasez de agua, con lo cual la producción se está reduciendo de una forma muy importante con respecto al año pasado y con respecto a una campaña media. La cosecha es muy corta. Jacinto, ¿cómo afectará la subida del IVA al vino? Bueno, pues en principio, sobre todo lo que afecta a la subida del vino, la subida del IVA, perdón, en la comercialización del vino embotellado, es donde realmente se nota que lógicamente pues sube 3 puntos el precio, y si ya de por sí ahí el consumo está muy retraído, pues eso puede incidir negativamente en que el consumidor aún consuma menos vino, que ya de por sí es bajo. ¿Cómo está ahora mismo el sector del vino en esta región de Extremadura? Pues hay que distinguir realmente los dos aspectos, las dos formas de comercialización, que es el vino a granel y el vino embotellado. Si hablamos del vino a granel, estamos atravesando un buen momento porque las exportaciones han subido mucho en el último año y el vino ha salido con bastante fluidez y de una forma muy, podemos decir, rápida. Sin embargo, el vino embotellado está pasando por una crisis muy grande porque el consumo, especialmente el consumo nacional, ha bajado muchísimo, y la bodega que se dedica al embotellado realmente está sufriendo una crisis muy importante. Por lo tanto, se está notando también esa crisis económica en el sector. Sí, ya de por sí que el consumo se estaba retrayendo incluso en los años de bonanza económica, pues ahora con la crisis aún más se está agudizando esa caída del consumo. ¿Cuántas personas aproximadamente están trabajando en esta campaña de vendimia? Es difícil de evaluar porque depende si existe la recolección mecanizada o no, entonces realmente no lo puedo realmente cuantificar, pero sí es cierto que menos que otros años porque cada vez se está implantando más la recolección mecanizada y la mano de obra desciende, sí. ¿Y la calidad de la uva, la calidad final, es la misma en cuanto a esa mecanización o esa mano de obra? Hombre, en los vinos, digamos, normales no incide especialmente. Hay siempre bodegas que tienen unos vinos muy excepcionales que prefieren recogerlo a mano, prefieren recogerlo en cajas para aumentar esa calidad, pero son, digamos, muy pocas, muy rara excepción. En lo normal no incide especialmente ese tipo de recolección, ¿no? Ha salido hoy una noticia publicada, no sé si la conoce, Jacinto, que Extremadura se convierte en la segunda comunidad exportadora de vino. Me imagino que una noticia muy buena para el sector. Sí, comentaba antes que al hilo de lo que hablamos del vino a granel, que en la última campaña el vino a granel ha salido muy bien de los mercados de exportación, y eso nos ha convertido en la segunda región exportadora. De todas formas, no hay que olvidar que somos la segunda región productora de España, con lo cual en condiciones normales debemos de ser la segunda región también en exportación. Eso es lo normal, ¿no? La uva y con ella el vino de Tierra de Barro, Jacinto, tiene un importante prestigio en el mercado, que me imagino que trabajáis en el día a día para conseguirlo. Sí, y yo creo que fruto de ese trabajo de hace ya muchos años está siendo lo que hablábamos hace un momento, que nos hemos convertido en la segunda región también exportadora y nuestros vinos se están demandando en los mercados internacionales, lo cual es un orgullo y una satisfacción para todo el sector que está obteniendo los frutos al esfuerzo de tantos años, ¿no?
Hablábamos de que he dicho que eras técnico de esta Asociación de Empresas Vinícolas de Extremadura. Coméntanos un poco qué objetivos persigue esta asociación, Jacinto. El objetivo de la asociación desde siempre ha sido aglutinar los intereses del sector. Es una asociación empresarial, por lo tanto su objetivo es defender las empresas del sector e intentar solucionar todos aquellos problemas que le van surgiendo en el día a día, tanto problemas de tipo financiero, de tipo económico y sobre todo de tipo administrativo como interlocutor ante la administración. Intentamos ser ese canal de transmisión de la problemática del sector. Jacinto, ¿los vinos extremeños están consolidados en el mercado tanto nacional como internacional? Y especialmente entendemos que están más consolidados sobre todo en el mercado internacional. En el mercado nacional es muy difícil competir, especialmente cuando hablamos de embotellados, claro, es muy difícil competir con regiones que van muy por delante de nosotros y que tienen un prestigio muy consolidado en el mercado. Es muy difícil competir con ellas. Sin embargo, cuando salimos al mercado exterior un poco se diluye ese prestigio y podemos competir más en igualdad de condiciones. ¿Por qué en el caso de ese mercado nacional es más complicado? Por eso, porque competimos con regiones de gran prestigio de hace muchísimos años, como Rioja, Ribera del Duero, entonces es más complicado abrirse camino, ciertamente. Sin embargo, Extremadura es la segunda comunidad exportadora, como hemos comentado. Por eso decía que en el mercado internacional es más fácil abrirse camino porque no existe eso que llamamos nosotros en el sector, se suele hablar mucho de riojitis, de riberitis, que es que la gente pues tiene tendencia en el mercado nacional, hablamos, a decantarse por vinos de Rioja con más prestigio, de tradicional, no que sean mejores vinos, sino de más prestigio. Sin embargo, en el mercado internacional sí podemos competir, por eso se nota esa preponderancia de los vinos extremeños, ¿no? Hablamos de que eres miembro de esta Asociación de Empresas Vinícolas de Extremadura, recuerdo. Coméntame un poco cuándo surgió esta asociación y qué actividades lleváis a cabo, cuántos miembros pertenecéis a ella, cómo la organizáis. Pues la asociación surgió a finales de los años 70, digamos, cuando comenzaron los inicios de la democracia, cuando comenzaron las asociaciones de todo tipo, empresariales, sindicales, etcétera, y surgió, como decía antes, pues eso, para intentar defender el sector de toda la problemática que tiene. Ahora mismo están alrededor de 60 bodegas asociadas, ¿sí? Que podemos hablar de que en cuanto a número, no son todas, pero realmente son las más importantes y yo creo que aglutinamos prácticamente el 90% de la producción de vino en Extremadura. ¿Hacéis pues asambleas periódicas para poner un poco encima de la mesa cómo está el panorama o para organizar ciertas actividades? Nosotros, como la mayoría de las asociaciones, pues una vez al año hay una asamblea ordinaria donde se evalúa, se hace el balance del año pasado y se prevé el año, se planifica el siguiente año y luego de vez en cuando pues se suelen tener reuniones periódicas cuando hay algún momento puntual o algún problema, digamos, para poder poner en común las problemáticas del sector, efectivamente. ¿Qué actividades, te comentaba, lleváis a cabo, aparte pues de esta asamblea en la que habláis un poco de cómo se va a plantear todo el año? No sé si organizáis algunas actividades. Sí, por ejemplo, intentamos siempre hacer actividades que promocionen el vino. Ahora mismo tenemos entre manos tenemos 3 proyectos entre manos, uno en Tierra de Barro, otro en la comarca de Las Villuercas y otro en la comarca de Zafra, donde queremos hacer varias actividades, charlas, catas comentadas, etcétera, con el fin de promocionar y difundir la cultura del vino, que también debe ser otro de los objetivos de la asociación, evidentemente. Bueno, pues muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, Jacinto Guerra, técnico de esa Asociación de Empresas Vinícolas de Extremadura. Muchas gracias por intervenir en este magazine. Muchas gracias a ustedes por la atención. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar con este magazine informativo de ya viernes, ya finalizando la semana, por lo tanto estamos todos un poco más contentos de cara a este fin de semana y a descansar un poquito. Y vamos a hablar ahora de la Filmoteca de Extremadura. Vamos a intentar tener al teléfono a Antonio Gil, que es el director de la Filmoteca de Extremadura, para hablar un poco pues de esa programación de septiembre que se ha presentado hace unos días y que nos comente también pues cuándo se fundó esta filmoteca, cómo se organiza, proyectos que tienen en marcha, aparte de otras multitud de actividades y un poquito del origen y de la historia de esta filmoteca, así como sus objetivos, instalaciones y demás. Además están de enhorabuena porque en Plasencia se va a inaugurar una nueva sede de esta Filmoteca de Extremadura en el complejo de Santa Ana
Y también le queremos preguntar al director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil, cómo va a ser esa puesta en marcha de la nueva sede en Plasencia, cómo la van a organizar, cómo se va a gestionar el trabajo, si se gestiona por parte de la Filmoteca de Extremadura o funcionan un poco de manera independiente según las sedes que tienen en las diferentes ciudades. Como digo, estamos intentando hablar con Antonio Gil, me parece que lo tengo ya al teléfono. Buenas tardes, Antonio. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Hola, Antonio. Bueno, hablaba de esa programación de septiembre que me gustaría que me adelantaras un poco de la Filmoteca de Extremadura. Pues mira, la programación que precisamente arrancamos en este septiembre con la nueva temporada, estamos ya, de hecho ya ha podido ver los espectadores concretamente en Cáceres, Badajoz y Mérida. Hemos arrancado con lo que hemos denominado aniversarios de cine, un ciclo donde nos queremos hacer eco de las efemérides de películas que cumplen años, o directores o actores. Sí. Y en este caso hemos elegido, yo creo, dos grandes películas que merecen mucho la pena ver, como son Blade Runner, de la cual se cumplen 30 años desde su estreno, y la otra película es Cantando bajo la lluvia, de la cual se cumplen 60 años, coincidiendo precisamente también con el, digamos, centenario del nacimiento de Gene Kelly, ¿no?, que es codirector de esta película y sobre todo protagonista. Con lo cual, pues bueno, con este aniversario, digamos, este ciclo de aniversarios de cine, que además tenemos idea de mantenerlo durante todo el año, como te he dicho antes, pues para irnos haciendo ecos de aniversarios de películas. Eso por un lado. Luego el otro ciclo con el que arrancamos también en esta temporada, sí, es el del ciclo, lo hemos denominado nuevo ciclo japonés, donde, bueno, ya ayer en Cáceres concretamente se pudo ver Kiseki, que sí, tengo que decir que es una película de Hirokatsu Koreeda, que ya pudieron ver algunos espectadores en junio, pero que, bueno, pues debido a un problema técnico que tuvimos solamente se pudieron ver 20 minutos, entonces decidimos volverla a reprogramar otra vez para que precisamente los espectadores que se quedaron un poco a mitad de la película la pudieran ver completa, y aquellos que no se pudieron acercar la pudieran ver también. Junto a Kiseki tenemos Ula Kill, que es la película que se va a ver esta tarde precisamente, de Ula Garo, de una película del 2006 que prácticamente no se ha estrenado, o aquí en Extremadura por lo menos no se ha llegado a ver. Y la siguiente sería Conociendo a Matsuko, que es de Kiroware, del 2006, que solamente se estrenó en Barcelona, con lo cual, digamos, quiero decir que son, excepto Kiseki, que tal vez sí ha tenido una distribución un poquito mayor, las demás casi son películas inéditas, que la única oportunidad de poderla ver es pues precisamente acercándose a la Filmoteca. Y el otro ciclo que nos va a acompañar también, pues precisamente también con la semana, en esta última semana de septiembre prácticamente, será con motivo de Horteralia, pues en colaboración de hecho con ellos, pues hemos planteado un ciclo que le hemos denominado de Larry Charles, aunque yo también diría que sería, le podríamos denominar Larry Charles y Sacha Baron Cohen, porque bueno, yo creo que van de la mano en estas tres películas que han realizado, que son pues Borat y Bruno, que son dos falsos documentales, todo por supuesto en tono de comedia, y la última de Larry Charles, que fue El Dictador, que ha sido una película prácticamente mucho más reciente, pero que por supuesto las vamos a tener la oportunidad de verlas en su versión original, que es lo que hacemos, lo que planteamos siempre desde la Filmoteca. Antonio, ¿por qué se apuesta por el cine japonés? Bueno, pues se apuesta por el cine japonés porque, como te he dicho antes, un poco yo creo que son películas de muy difícil acceso en las salas comerciales. Entonces, el cine japonés de por sí, yo creo que plantea unas historias, el cine japonés, y yo diría incluso el cine asiático, plantea historias que yo creo que incluso para los europeos son muy cercanas. Yo creo que son también historias muy humanas, y luego también por conocer un poco la cinematografía en este caso de otros países y de otras culturas, ¿no? Entonces, desde la Filmoteca pues siempre planteamos el poder descubrir esos otros cines que tenemos a lo largo de todo el mundo, y sobre todo las oportunidades únicas de poderlas ver en pantalla grande, ¿no? Porque si no es muy difícil el poder llegar a este tipo de películas. Antonio, decía también a la audiencia, a los espectadores, que este mes estáis un poco de enhorabuena porque el día 27 de septiembre inauguráis la sede de Plasencia. Pues sí, efectivamente estamos de enhorabuena porque, bueno, con la que está cayendo, efectivamente, nosotros seguimos apostando por la cultura en este caso, y sobre todo por el cine, por utilizar el cine no solamente como un mero entretenimiento, sino que la verdad es que sea
el utilizar el cine también como formación y como una fuente también de aprendizaje, ¿no? Yo creo que es importante, como en este caso, pues efectivamente en colaboración con el Ayuntamiento de Plasencia y a su vez el Ayuntamiento de Plasencia con Caja Extremadura, que le cede el Auditorio Santa Ana, que es donde va a estar ubicado la sede de la Filmoteca. Pues inauguramos el 27, todavía estamos cerrando con qué película, porque habrá alguna sorpresa que otra también con las personas que van a estar acompañándonos ese día ahí, y a partir ya de octubre pues entrará ya dentro de toda la programación que tiene la sede la Filmoteca en sus distintas sedes. Va a tener un día solamente, un poco al igual que ocurre con Mérida, van a ser los jueves, un día de la semana de proyecciones, y bueno, esperemos que esto sirva también pues para cubrir un poco esa demanda de los placentinos en este caso, donde sí tengo nociones de que hay siempre una incertidumbre y hay un ánimo también de gustar y de ver mucho cine, y en este caso pues bueno, lo que queremos es cubrir esa satisfacción y sobre todo hacerles partícipes también un poco de la Filmoteca, en este caso no solamente de Plasencia sino la propia comarca, ¿no? Que yo creo que esto también es importante. Antonio, hablabas de esa apuesta por la cultura por parte de la Filmoteca de Extremadura con la que está cayendo. Sin embargo, parece que pues desde el Ejecutivo Nacional, en este caso, no apuestan tanto por esa cultura con la subida del IVA. ¿Qué te parece toda esta medida de la subida del IVA y la rectificación o el anuncio del presidente de Extremadura, de José Antonio Monago, que ha dicho que en esta región no se va a ver pues repercutida la cultura? Pues bueno, yo ya lo he dicho, ¿no?, en otras ocasiones. Yo por supuesto no estoy de acuerdo en que se le aplique un 21% a la cultura, ¿no? Yo creo que es una manera muy exagerada de querer alejar en este caso más la cultura del ciudadano. Yo creo que es todo lo contrario, la cultura debe ser lo más accesible, y en el caso que nos toca, yo creo que toda medida que se quiera aplicar para que al final no repercuta en que el espectador tenga que pagar más por entrar a una actividad cultural es bienvenida. ¿De qué manera? Bueno, pues para eso están ya los políticos y supongo los técnicos en la materia para solucionarlo o ver qué canales o qué vías se pueden trazar. Hoy me ha parecido ver en la prensa que el ministro Wert estaba hablando ya también de tal vez una regresión de nuevo al 8% del IVA, ¿no? Sí, efectivamente. Que quiero decir también que a lo mejor esto, si todo este lío entre comillas que se ha montado tal vez desde Extremadura ha significado que a lo mejor esto se dé de qué hablar y que a lo mejor se empiece a pensar el propio gobierno central que tiene que dar un paso atrás y rectificar en este caso con el IVA de la cultura, oye, pues bienvenido sea, ¿no? Yo creo que al final de lo que se trata es lo que acabo de decir, que no repercuta, ¿no?, en el espectador en este caso y que pueda ser lo más accesible posible. ¿Cómo ves el panorama audiovisual en la región, Antonio? Bueno, el panorama audiovisual en la región está un poco pues parecido al nacional y un poco al mundial, ¿no? Pero en este caso, mira, precisamente ahora mismo que te estoy hablando estamos proyectando el ciclo que también tenemos en la Filmoteca todos los meses, que hemos denominado uno de los nuestros, donde precisamente lo que hacemos es intentar proyectar, intentar presentar o estrenar producciones de autores extremeños o productores extremeños. Yo creo que la industria, en este caso el panorama audiovisual, desde el punto de vista del cortometraje, que es una industria, yo diría ya que ya sí que tenemos bastante avanzada en Extremadura, está dando muchos frutos, la prueba la tenemos precisamente con el catálogo Jara que dictamos desde la Consejería de Educación y Cultura y la Filmoteca de Extremadura en este caso, donde a través de ese catálogo hemos podido recibir las noticias de la selección de los cortometrajes que han estado participando en multitud de festivales tanto nacionales como internacionales y cosechando muchos premios. Eso significa que efectivamente el audiovisual está vivo, los creadores que tenemos en Extremadura están vivos, tienen muchas ideas, tienen buenas ideas, y nosotros de alguna manera, pues en este caso desde la propia institución, en este caso lo que se intenta también es seguir incentivando a que fue muy difícil, por ejemplo, este año intentar sacar las ayudas al audiovisual con la problemática que teníamos y de
de poderlas sacar adelante, y sin embargo, pues bueno, hemos podido sacarlas tanto a cortometraje como a largometraje, y eso significa que sí hay una voluntad de seguir apoyando el sector y que el sector de alguna manera siga emergiendo, ¿no? Con esto y con de alguna manera también la televisión, que es importante también que apoye al sector para que no se pare. Pues yo creo que creatividad no nos falta, o sea, al revés, yo creo que nos sobra, y la idea es que no lleguemos a poder tener, digamos, fuga de talentos, sino que los exportemos, ¿no? Que es muy distinto. ¿La juventud extremeña se muestra interesada en este sector audiovisual, Antonio? Sí, yo creo que, digamos, son el futuro, ¿no? Ahí tenemos también, yo estoy muy satisfecho con los ciclos de cine y escuela que hemos planificado, desde marzo aproximadamente empezamos a plantear en la Filmoteca como ciclos continuos, y realmente yo creo que ahí está un poco la clave del asunto, el futuro de los posibles espectadores y de los posibles autores está precisamente en los niños y en los jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que en este caso los ciclos de cine y escuela con lo que intentamos es formar a espectadores que tengan criterio, que sean críticos, ¿no? Y que sepan ver el cine, y si saben ver el cine probablemente luego lo van a poder saber utilizar también, ¿no? Y eso es importante para que sean un poco la cantera de los futuros creadores. Yo creo que sí que ahí tenemos cantera. De hecho, en los centros educativos se realizan también ya muchos cortometrajes, se realizan certámenes o concursos donde ya se empiezan a ver cosas interesantes, y yo creo que eso es muy bueno para el sector también. Hablemos más en profundidad de esta Filmoteca de Extremadura. Antonio, recuérdanos cuándo se fundó la Filmoteca y con qué objetivos, qué fines persigue este proyecto. Bueno, la Filmoteca se fundó allá por el 2003 y en sí lo que persigue realmente es la recuperación, el archivo y la conservación de todo el material fílmico que tenga que ver con la filmografía, con el cine extremeño y con el cine en general, sobre todo con el extremeño en particular. Digamos que esa es una de las labores que tiene la Filmoteca. Luego, por otro lado, tiene, por supuesto, la labor de difundir el cine como tal, ¿no? A través de la programación que hace, pues en este caso, desde sus distintas sedes, ¿no? Pero yo creo que independientemente de lo que en sí es la propia palabra Filmoteca conlleva, lo que es Filmoteca de Extremadura también tiene luego otra línea, que es precisamente la de dinamización de la producción audiovisual extremeña. ¿Esto qué quiere decir? Pues precisamente lo que hemos estado hablando, un poco también el apoyo a las producciones y el intentar dinamizar que el sector audiovisual continúe, ¿no? No solamente programa y no solamente conserva películas y cataloga películas y las recupera, sino que también intenta que se siga haciendo cine desde aquí. Entonces yo creo que ahí eso también es una labor muy importante, de que digamos que el abanico es mucho más amplio de lo que la propia palabra Filmoteca encierra, y yo creo que cada año digamos que eso se ha ido aumentando, ¿no? Y de hecho ahora mismo, pues como te decía, estamos ahora mismo detrás de las nuevas producciones que han recibido subvención este año, que ya están en marcha, que se van a poner en marcha y con las cuales, pues digamos, les prestamos todo el apoyo posible logístico también desde la propia Filmoteca para que tengan toda la difusión posible también, ¿no? Antonio, hablabas de esos objetivos, esos fines con los que se puso en marcha el proyecto, pero además también otro de los objetivos es realizar actividades de investigación, recopilación y difusión del patrimonio. Coméntanos algunas de las actividades que engloben este objetivo. Bueno, de las actividades, efectivamente, ahí entra un poco la investigación. De hecho, nosotros tenemos ahora mismo que probablemente dentro de nada pongamos una fecha para presentarlo, pues una serie de material que además hemos ido descubriendo a raíz de esa investigación, pues que prácticamente incluso es inédito, y donde estamos encontrando auténticas joyas, ¿no? del cine, pues tanto extremeño o incluso no extremeño, pero que se ha encontrado dentro de Extremadura, ¿no? Y luego hay otra línea también que estamos trabajando, que probablemente sea también un poco, pues también toda la recuperación de ese cine también un poco particular, ese cine familiar que también estamos intentando recuperar, y donde también se encuentran verdaderas joyas
es un poco también lo que estamos intentando canalizar. O sea, como bien dices, no solamente conservar el material fílmico, que de por sí ya lo hacemos en las cámaras especiales que tenemos aquí, sino que, digamos, también tenemos un proceso de investigación, de sondeo y de luego, bueno, pues de gente, el ciudadano como tal, que nos informa de posibles películas, o casi todo el mundo al final se acaba encontrando en no sé qué sitio una maletita donde encuentra unas latas que probablemente, pues bueno, pueden ser muy interesantes y si no únicas, y que pueden ser joyas, ¿no? Al final que merece la pena conservar, y luego, por supuesto, ofrecerlas de nuevo otra vez al ciudadano, ¿no? Para que pueda verlas, que es un poco también esa labor que tiene que tener la Filmoteca, de enseñarlo. Y luego también quería decir que la Filmoteca debería también, y es también una de las labores que estamos intentando, acercarse más al ciudadano. O sea, la Filmoteca en sí, aparte de las cámaras de recuperación, de investigación, tenemos eso, sobre todo en la sede central, que es donde en Cáceres, pues la videoteca y una biblioteca, ¿no? Que de acceso al público en general, que esto yo creo que mucha gente no lo sabe, y que yo creo que deberían darse una vuelta de vez en cuando por aquí, porque puedes tener pues la opción de ver una película para algún trabajo, para revisionarla o tal, y tenemos una biblioteca bastante amplia relacionada con el mundo del cine, ¿no? Que también es muy interesante, pues que sirva de consulta, ¿no? Que también es un poco esa es la labor de la Filmoteca, que sea un sitio donde la gente venga a consultar todo lo relacionado con el cine. Hemos hablado de la próxima inauguración de la sede de Plasencia. ¿Se prevé alguna otra inauguración de otra sede? Recordar que estáis en Cáceres, en Badajoz, en Mérida, y próximamente, a partir del día 27, en Plasencia. Bueno, en principio no, yo creo que ya de momento bastante que podamos inaugurar la de Plasencia. La verdad es que con esa inauguración lo que cubrimos también es un poco la zona norte de Cáceres, que como te decía, pues bueno, es tener esa comarca ya con la posibilidad de que el ciudadano se pueda acercar a Plasencia a ver a la Filmoteca la programación que tengamos. Y bueno, en principio no, tal vez a lo mejor más adelante o sí que nos podemos plantear. De hecho, yo tengo ya también bastantes peticiones de ciclos o de sitios puntuales, ¿no? Porque la verdad es que esto tiene también un coste que tampoco podemos establecernos o expandirnos, pues ojalá pudiéramos, ¿no? Por todo aquel que nos pida tener un ciclo, una sede fija, pero sí que a lo mejor puntualmente se pueden hacer algún ciclo concreto y de alguna manera así colaborar, ¿no? De todas formas, yo desde la Filmoteca lo que sí estoy abierto es a la colaboración con instituciones, asociaciones o cualquier tipo de organización, a través de la cual, pues bueno, pues planteamos ciclos que tengan que ver para, como te he dicho antes, formar también e informar al espectador, ¿no? Que vayan con actividades paralelas, que yo creo que eso también es muy importante. Muchas gracias, Antonio Gil, director de la Filmoteca de Extremadura, por estar esta tarde con nosotros. Vale, muchas gracias a vosotros y espero ver a todo el mundo a ver una película por la Filmoteca. Vale, muchas gracias. Venga, hasta luego. Bueno, vamos a continuar en un momento, hacemos de nuevo una breve pausa publicitaria y volvemos para hablar de todo el tema de los ruidos de la madrila que desgraciadamente sigue trayendo mucha cola. Volvemos en un momento.